El examen final está programado para el 15 de noviembre. Eso me parece que va a ser como día miércoles. Déjenme ver, 15 de noviembre. Sí, es día miércoles. Según yo, ya para ese entonces ya estaba de vacaciones. No, no de vacaciones, pero sí ya libre de clases. Creo que por ahí hay un viaje que de pronto se me cruza, pero como no creo que sea esa hora la exposición, estaré al pendiente de ustedes. Eh, Obviamente tenemos que apurarnos de aquí antes del 31, porque no sé si los exámenes, ¿ya les dieron fecha para los otros exámenes? ¿No? ¿No les han comentado cuándo es sus primeros exámenes? Minor, ¿no? No, Yanina, ninguno sabe nada. Soy el primero en No, contarles. todavía no. Bueno, gracias. ¿Tienen ya alguna fecha de algún examen? Solo el mío. Bueno, entonces el plan es terminar antes del 31 de octubre, cosa que la veo difícil, pero vamos a ponerle inspiración a los temas. Así que voy a permitir abrir la presentación y compartirla. Estaba pensando grabarla, pero no sé cómo nos vaya. Vamos a ver. Que nos puede llevar más tiempo. Bueno, ya abrió la presentación, entonces mejor, bueno, todavía no, aquí está. Estoy buscando aquí la opción del grabado. Pues no la veo hoy activa, como la he visto otras veces. ¿No? Sí, grabando, aquí está. Bueno, vamos a abrir la presentación y entonces vamos a empezar a grabar. ¿Qué se demora esto? Pero tengo la presentación, más no está terminada de descargar. Tabla de números aleatorios. La vamos a abrir de una vez. Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Perdone, ¿puedo hacerle una pregunta? Todas las que quieran. Gracias. No las cobro. Fíjese que
Hace unos días nos dejaron una tarea que tenía un concepto y me dio curiosidad si esto se aplicaba también en estadística. Habla de la estratificación, pero hablaba acerca del muestreo, era una síntesis de una niña, ¿verdad? Pero mi pregunta es si la estratificación es un concepto estadístico y si lo es, ¿en qué casos se podría utilizar? Sí es un concepto estadístico. De hecho, si vemos nuestra presentación, ahorita se los voy a compartir. Hay dentro del muestreo probabilístico, aleatorio o al azar, hay 4 tipos de muestreo. El estrictamente probabilístico o aleatorio, muestreo aleatorio simple, por así decirlo, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo de conglomerados. Ahorita la voy a llevar a la presentación para que lo vean. Se los voy a compartir ya, yo creo que ya se terminó de descargar. Yo no le he abierto todavía en esa diapositiva, pero para que usted lo vea. Vamos a ver, aquí está la ventana en donde la tengo abierta. Y entonces, dentro de esos 4 tipos de muestreo, aleatorio simple, sistemático, estratificado y de conglomerados, vamos a ver 3 de ellos. El último, al final de esta unidad, es el muestreo estratificado. ¿Qué es un estrato? Pues es una clasificación que se hace de la población que se tenga para que usted tenga elementos comparables entre sí. Recuérdense que hemos hablado estadísticamente de un grado de concentración o de dispersión de los valores, en donde si usted compara los valores muy altos o las observaciones o la variable en sus aspectos más altos, eso no sea la mejor comparación con los valores más bajos. O dentro de una determinada población, usted requiera conocer las particularidades concretas de ese segmento. Un estrato es como un segmento, un tipo de organización que usted hace para tratar de entender bien qué pasa en ese grupo, qué pasa en ese segmento, qué pasa en ese estrato. Entonces, un estrato al final es una clasificación dentro de una población numerosa de poder usted segmentar, agrupar en clases o grupos. Solo que aquí las clases o grupos se llaman segmentos. Entonces, se llaman estratos. Eso es lo que el muestreo estratificado ve. Y nosotros aquí efectivamente tenemos un ejemplo de muestreo estratificado y es parte del examen el que podamos hablar de ese muestreo estratificado. Aquí va a ver la diapositiva en la que yo ya hablé la clase anterior de lo que era el muestreo estratificado. Aquí está el CENIR. Este método se divide el número de elementos de la población en estratos o grupos homogéneos. Les decía yo que un estrato puede ser para efectos nuestros de la carrera. La SAT a sus contribuyentes los clasifica, les tiene diferentes clasificaciones. Tiene pequeños contribuyentes y sus ingresos van entre 0 hasta 150,000. Y todo lo demás parecieran ser contribuyentes normales, ¿verdad? Pero todavía dentro de esa amplia gama de contribuyentes normales, la SAT separa a los que son medianos contribuyentes. Antes hay una separación que son los grandes contribuyentes regionales, que pues es una innovación que la SAT en este último periodo ha tenido, que aunque no sean lo voluminoso que son en ciertas regiones, como la región oriente, la región norte o el sur, los catalogan, los clasifican como de los más grandes de esa región, aunque al compararlos con los medianos o con los grandes o los contribuyentes especiales de aquí, pues no tienen ese nivel de ingreso. Pues entonces la SAT hace esa segmentación, esa clasificación, esa estratificación
tratando de entender a los pequeños contribuyentes por un lado, a los medianos contribuyentes por otro lado, a los grandes contribuyentes por otro lado, y a los contribuyentes especiales y grandes especiales por otro lado. Esa es más o menos la idea, mi estimada. No vi su nombre, tenía la pantalla ya puesta. ¿Cuál es su nombre? Lindsay, licenciado. Gracias, Lindsay. No sé si le queda claro, necesita alguna mayor explicación. Si no, podemos verlo en algún momento con algún párrafo concreto de la NIA y buscarlo, ¿verdad? Para que quede vinculado el tema estadístico con el tema de la norma de auditoría. Gracias, licenciado. Sí, me quedó bastante claro, la verdad, porque no recordaba que habíamos visto esto y me causó duda, pero muchas gracias por la aclaración. Con gusto, cuando quieran. Entonces vimos el error estándar, era la charla introductoria pues de los tipos del muestreo. Entonces probablemente no le llegaron a prestar atención. Aquí venía toda la explicación de que era una estimación de parámetros, tamaño de la muestra, error absoluto. Dimos este ejemplo de la aplicación del muestreo aleatorio simple, cómo seleccionar esos elementos de la muestra, y hoy pues toca ver este otro ejemplo que es también el muestreo aleatorio simple. Es un ejemplo completo del muestreo aleatorio simple. Entonces voy a ver si puedo yo grabar esta clase para que quede para los amigos y compañeros de la noche, puesto que hoy ando de nuevo en contratiempos. Estos días vienen difíciles. Voy a tratar de estar lo más que pueda con ustedes, porque se nos acerca nuestro evento en Antigua Guatemala del 5 al 9 de noviembre. Estamos preocupados con la situación del país, y que pues, los amigos ven noticias y ven las complicaciones en las que andamos, pero ya tenemos cerca de 800 participantes inscritos, de los cuales 700 son extranjeros, y entonces el cancelar un evento de este tipo es complicadísimo, y tenemos que estar trabajando mucho en eso y en tratar de convencer a los amigos. Pero bueno, empiezo a grabar mi clase con el permiso de ustedes. Vamos a ver. Bueno, para que pongan su mejor sonrisa, vamos a grabar la clase de esta tarde, hoy 18 de octubre del año 2023. Estamos hablando del muestreo estadístico. Hoy nos referiremos específicamente al muestreo aleatorio simple. Hemos ya dado un poco la explicación de que en este tipo de muestreo todos y cada uno de los elementos de la población tienen una oportunidad de ser seleccionados, es decir, no se incluye a nadie. Hemos hablado un poco del uso de la tabla de números aleatorios y hemos visto dentro de ella que dentro del contenido de la tabla lo que se buscan son números ordinales. 5 dígitos tiene la tabla y esos pueden ser números comprendidos entre 1 hasta 999,000. Y para ser seleccionados, y la tabla lo que busca es que puedan ser escogidos mediante un criterio de selección, cualquier número de recibos, facturas, órdenes de compra, número de clientes, número de proveedor. Lo que querramos buscar en el cuerpo de la tabla va a estar basado específicamente en una numeración. Por eso es que en este ejemplo, si ustedes ven, aquí el ejemplo dice lo siguiente: lo han contratado para que haga una auditoría a los saldos de 7 clientes de la empresa si no cobro, no me pagan, para lo cual le presentan el detalle por cliente y sus saldos en miles de quetzales. Se van a topar ustedes con un listado de clientes en el que van a tener montos de clientes, es lo que aquí están haciendo, ¿verdad? El primero tiene 10,000, 25,000, 23,000, 28,000, 2,000 y así hasta este último que tiene 64,000. Ustedes pueden ver aquí ya alguna información básica, relevante, como que les han pedido seleccionar 7. Aquí ya está definido el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es un 7. Lo que nos hace falta es definir el tamaño de la población, que para ello contamos cuántos datos nos están dando: 3, 6, 9,
12, 15, 18, 20, 22, 24, 26. Son 26 clientes. Por lo tanto, el tamaño de la población, la N mayúscula es 26 y la N minúscula es 7. Normalmente, y lo hemos dicho, el muestreo no se aplica a poblaciones pequeñas, pero tampoco les vamos a dar aquí miles de datos para que ustedes se nos vaya el tiempo en esos procesos de clasificación y selección. Trabajamos con pequeña cantidad de datos, más entendemos que en la práctica nos vamos a topar con muchísimos datos, con miles de datos. Luego, un problema como este planteado para ustedes les va a pedir en primera instancia seleccionar esos 7 clientes. De 26 usted debe escoger 7, pero no van a ser los 7 que usted quiera, ¿sí? No van a ser los que a usted se le da la gana, con todo el respeto que me merece cada uno de ustedes, sino lo que su examinador, su profesor, a la hora de evaluarlos o a la hora de presentarles un ejercicio, les diga, para que en algún momento determinado todos lleguemos a los mismos resultados. Por eso es que hay un criterio de selección y ese está indicado en el inciso A. Dice seleccionar los clientes utilizando la tabla de números aleatorios, ahí está marcado en rojo. Iniciando en la fila 52, hemos dicho que la tabla tiene de la fila 1 a la fila 200. En la columna 2 hemos dicho que hay 14 columnas con el criterio siguiente. Columna hacia la derecha, eso quiere decir que usted va a estar en la columna 2 y en la columna y en la fila 52 y se va a ir a la derecha. Eso quiere decir que va a ser horizontal o hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Va a significar que eso va a ser por filas. Y ahí aclara, al terminar una fila, puede pasar con la siguiente. ¿Cuál es la fila siguiente? Si estábamos en la 52, vamos a ir a la fila 53. Y obviamente vamos a llegar a la fila 53. Si no hemos seleccionado no hemos encontrado las 7 muestras, vamos a seguir hacia abajo. Es decir, fila 52 no están, nos vamos a ir a la fila 53, no están, nos vamos a ir a la fila 54, hasta que encontremos las 7 muestras. ¿Cuáles son las 7 muestras? Van a ser números comprendidos entre 1 y ¿cuánto? Pues va a depender del tamaño de la población. Aquí hay 26, ya hemos contado un número comprendido entre 1 y 26. Recuérdense que 26 tiene 2 dígitos y aquí nos dice tome o utilice últimos dígitos. Eso quiere decir que de los 5 dígitos que tiene la tabla, vamos a tomar solamente los 2 últimos. De los demás, de los 3 anteriores nos vamos a olvidar. Luego nos pide calcular la desviación estándar de la muestra. Como solamente hay 7 muestras, vamos a hacerle una desviación estándar a esa muestra. Obviamente, para encontrar la desviación estándar, antes hay que encontrar un promedio. Luego de encontrar el promedio, vamos a encontrar sus desviaciones. Esas desviaciones las vamos a elevar al cuadrado, las vamos a sumar y las vamos a dividir dentro de 7 para que nos dé la varianza. ¿Y qué se hace con la varianza? Se le saca la raíz cuadrada y se convierte en desviación estándar. Procedimiento muy sencillo, dado que solo vamos a hacerlo para 7 muestras. Luego de calcular la muestra, la desviación estándar de la muestra, vamos a estimar por intervalo. Recuerden, esta es una estimación de parámetros. Vamos a estimar el saldo promedio de clientes para toda la población basada en el muestreo. Y vamos a tomar para ello, puesto que es por intervalo de confianza, vamos a estimarla con una probabilidad del 99%. Recuérdense que ese 99% se busca en la tabla de áreas bajo la curva normal de probabilidad, puesto que la tabla solamente tiene un lado, el 0.99, lo dividimos dentro de 2, nos da 0.4950, y eso en la tabla representa un 2.57, que es literalmente cajonero. Habíamos dicho que 95% es 1.96 y 99% es 2.57 para calcular ese intervalo basado en el promedio de la muestra. Luego nos toca calcular
puntualmente el saldo promedio de toda la población de clientes. Aquí, por definición, la estimación puntual tiene que ver con el cálculo del promedio de la muestra. Tomo las 7 muestras, las sumo y las divido dentro de 7, obtengo el promedio de la muestra y entonces por inferencia estadística yo digo que el promedio de la muestra es el mismo promedio de la población. Entonces básicamente ya tendrá que estar porque la desviación estándar ya la vimos. Esa es la película de esta tarde, la primera parte de este video en el que vamos a estar hablando específicamente de cómo calcular esa desviación estándar basado en esas 7 muestras que calculamos. Y por supuesto, de la población, ya sea en un intervalo de confianza, es decir, entre 2 valores, uno superior y uno inferior, o cuando nos dedicamos y nos concentramos a dar un solo valor basado en el promedio de la muestra. Vamos a empezar entonces con lo primero. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Porque aquí yo, a propósito, di saldos de clientes. Ustedes ven, tenemos un saldo de 10, de 25 y así nos vamos. Observamos rápidamente y el saldo menor observado es 2 y el saldo mayor observado es 122. Y si vemos esto en el puntero láser, aquí está el 2 y aquí está el 122. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos den números o cuando nos den un listado alfabético de clientes, ¿sí? que no necesariamente representa un valor? Los ordenamos idealmente en orden correlativo, ¿sí? Pudiera ser un listado alfabético, se los pongo porque en el curso generalmente lo hacemos todo con números, pero ustedes pueden encontrarse con un listado alfabético de clientes que van a circularizar. Entonces, si quieren, lo ponen ordenado alfabético y los ordenan desde el primero hasta el último. Aquí el primero obviamente es el 1, que es el saldo menor, 2. En el curso normalmente ordenamos de menor a mayor los valores. Aquí ha habido problemas con dimensiones de hojas, con enlatados que tienen un determinado peso. Entonces, cuando sean medidas, cuando sean pesos, cuando sean valores, ordenen del valor menor al valor mayor, que les quede eso bien claro. Aquí estamos del saldo menor, que es 2.000, hasta el saldo mayor, que es 122.000. ¿Y qué hemos hecho aquí al lado? Colocarle un número de cliente. Ese número de cliente es el que vamos a buscar en la tabla de números aleatorios, ¿sí? Bueno, paso número 1, ordenar ascendentemente y numerar correlativamente los datos de la variable que tengan. En este caso son datos de clientes. Luego les pide seleccionar las muestras mediante la tabla de números aleatorios de acuerdo con el criterio indicado. El criterio indicado es con información importante. Vamos a seleccionar 7 clientes, desde el enunciado lo dice. Vamos a utilizar la fila en la tabla de números aleatorios. Vamos a iniciar en la fila 52 y en la columna 2. Aquí está. He copiado la parte de la tabla en F de filas, C de columnas. Fila 52 sería la segunda fila de esta fracción de la tabla que he colocado. En la columna 2, entonces nos vamos a ir aquí donde está el 81.953. Ese va a ser nuestro punto de partida. 81.953. Vamos a irnos columna hacia la derecha, es decir, después del 2 sigue el 3. Al terminar una fila puede continuar a la siguiente, iríamos a la fila 53 y así sucesivamente. Y nos está diciendo que tomemos los últimos dígitos. Como la población está comprendida entre 1 y 26, 26 tiene 2 dígitos. Por lo tanto, yo voy a tomar los últimos 2 dígitos. Si ustedes ven el punto de partida 81.953, sería 53. No es un número comprendido entre 1 y 26. Nos vamos a la siguiente a la derecha. Los últimos 2 dígitos de 0,5520 es 20. Entonces, ese sí es un número comprendido entre 1 y 20. Entonces, tomamos la primera muestra y es el 20. Vamos a tener nuestro cuadrito, porque aquí vamos a hacer 7 muestras las que necesitamos. Aquí va a ser el cliente número 20. Luego nos vamos
a la siguiente, que es 62, no es un número comprendido entre 1 y 26. Luego tenemos 39, no es un número comprendido entre 1 y 26. Luego 92, recuérdense que los últimos dos dígitos, no es un número comprendido entre 1 y 26. Luego tenemos el 62, tampoco es un número comprendido entre 1 y 26, pero el siguiente sí, es el 22. Entonces tomamos el 22 y lo anotamos, es nuestra segunda muestra. Luego tenemos el 30, no es un número comprendido entre 1 y 26. Luego el 96, tampoco es un número comprendido entre 1 y 26. Luego el 90, tampoco es un número comprendido entre 1 y 26. Luego, sorpresa, ¿verdad? Aquí tenemos el 22 de nuevo. Imagínense ustedes, son auditores, están esa percha de papeles, diría yo, grandes expedientes, podrían ser con muchas facturas de 26 clientes, pero ustedes, dado el trabajo minucioso que tendrían que hacer de cada expediente con facturas y órdenes de compra y documentación que debieran de tener, les han pedido solamente revisar 7. Entonces, ya ustedes han apartado el expediente del cliente número 22 y lo han puesto ya ahí para poderlo revisar. De hecho, probablemente ya se lo dieron a un asistente. Y aquí se encuentran de nuevo con el 22. Su decisión sería, para ahorrarme el trabajo, yo voy a dejar de seleccionar uno y el 26, el 22 lo voy a poner 2 veces. Claro que no, ¿verdad? ¿Qué va a decir su supervisor de auditoría? Tome otro cliente. Aquí dejamos esta nota aquí en chiquitito, que a ver si la leen desde lejos, ¿verdad? Si no permitimos que aparezca el número seleccionado, varias veces el muestreo es sin reposición y la población se vuelve finita. Justo lo que hacemos aquí, ¿verdad? No tomar de nuevo el 22. Tomarlo solamente una vez. Por lo tanto, nos vamos al siguiente, y esto va a ser generalmente siempre en auditoría, ¿verdad? No vamos a seleccionar 2 veces el mismo cliente o la misma factura o la misma orden de compra. Vamos a tomar otro, ¿verdad? Luego tenemos el 74, no es un número entre 1 y 26, luego el 89, terminamos la fila 52 y nos vamos a la fila 53, al inicio de la fila 53. ¿Sí? No hacemos culebrita aquí, ¿verdad? No venimos del 89 al 40 y nos vamos a la inversa, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, terminamos la fila 52 y empezamos la fila 53 en la columna 1. Los últimos 2 dígitos aquí es el 15. 15 si es un número comprendido entre 1 y 26. Tomamos la tercera muestra, es el 15. Luego tenemos el 01, es la cuarta muestra, el cliente 01. Luego el 98 no, luego el 37 no, luego el 16 sí. Entonces aquí lo marcamos y lo pasamos aquí, anotado aquí donde está el rojo y el verde. Números en rojo y respuesta en verde. Tenemos ya 5 muestras, 60 no se toma, pero luego 24 sí. Aquí está la muestra o el cliente número 24 y por último el cliente número 13. Entonces aquí hemos cumplido con la utilización de la tabla de números aleatorios. Por eso este es muestreo aleatorio simple, ¿sí? Antes trabajábamos todo con tabla, de hecho yo creo que en auditoría siguen utilizando tabla de números aleatorios. Yo les he enseñado un poco la función aleatorio entre en Excel, pero obviamente el aleatorio entre nos haría tener, si 80 estudiantes hay en el salón, 80 respuestas diferentes, ¿verdad? Aquí por practicidad seguimos utilizando la tabla de aleatorios para que todos tengamos los mismos clientes seleccionados y veamos a continuación, porque la respuesta al inciso A sería solamente esto, lo que está aquí en color verde, números en rojo y marcado en color verde. Esa sería la respuesta. ¿Cuáles son los clientes? ¿Sí? Seleccionamos las muestras mediante el criterio indicado. Aquí están las 7, con estas 7 números correlativos tenemos nuestros primeros 5 puntos del problema. Obviamente hacemos corresponder el número de cliente con el saldo que tiene, porque nos va a interesar empezar a sacar promedios. Si vamos al 20, aquí está el 20, ¿qué saldo tiene? Tiene un saldo de 28. Si vamos al 22, aquí dice que es 64, perdón, me adelanté.
22, saldo de 64. Ahora me fui una para atrás. Tenemos el 15 y el saldo es 19. 15 y el saldo es 19. Luego el 1 y su saldo es 2. 1 y su saldo 2. Luego 16 y saldo 22. 16 y saldo 22.000. 22 o 22.000, ¿verdad? Luego el cliente 24 y su saldo es 88. Vamos entonces al cliente 24 y su saldo 88. Y tenemos también el cliente 13 cuyo saldo es 18. Cliente 13 y su saldo es 18. Obviamente hemos dicho la respuesta llega hasta aquí, ¿verdad? Aquí esto ya lo hemos hecho adelantando al siguiente procedimiento. Si sumamos 28 más 64 más 19 más 2 más 22 más 88 más 18, suman 241.000 quetzales los saldos de esos 7 clientes. ¿Para qué me sirve esos 241.000? Para calcular la desviación estándar de la muestra. No sin antes pasar por la determinación del promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Tan sencillo como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? La sumatoria de esos saldos de clientes, 241.000, que suman los 7 clientes, dividido entre 7, y eso nos da un promedio de 34.43 miles de quetzales en promedio que cada cliente tiene, ¿verdad? Los saldos de 34.43. Para ello, obviamente, tenemos el promedio o la media de la muestra. Saldo promedio de los clientes es de 34.43, pero aquí nos están pidiendo su desviación estándar. Esa es la pregunta en el inciso B. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Recuérdense que hay que encontrar diferencias o desviaciones. Está la fórmula para encontrar la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores de X menos el promedio elevados al cuadrado dividido dentro de n y de ellos su raíz cuadrada. Entonces vamos primero a sacar diferencias o desviaciones. Para ello decimos a cada saldo, estos serían nuestros valores de X, le vamos a restar su promedio, es decir, 28 menos 34,43 nos da menos 6,43, y esto de una vez lo elevamos al cuadrado. Vean lo que la fórmula dice, X menos el promedio y luego elevado al cuadrado, menos 6,43 por menos 6,43, recuérdense que un número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo. Luego nos vamos a sacar diferencia de 64 menos 34,43, nos da 29,57. 29,57 lo elevamos al cuadrado, nos da 874,38. Luego tenemos siguiente valor, el cliente número 15, cuyo saldo es de 19.000. Le restamos el promedio de 34,43, 19 menos 34,43 menos 15,43. Número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo, es decir, menos 15,43 por menos 15,43 nos da 238,08. Siguiente cliente, el número 1, tiene un saldo de 2.000. Si a 2.000 le resto 34.430, nos da 32,43. ¿Sí? 2 menos 34,43 menos 32,43 elevado al cuadrado, perdón, 1.051,70. Luego tenemos 22 menos 34,43 menos 12,43 al cuadrado, 154,40. Luego tenemos 88 menos 34,53, que es el promedio, nos da 53,57 miles. Al cuadrado son 2.869,74. Y finalmente el cliente número 13, cuyo saldo es de 18.000, le restamos los 34,43 miles de quetzales, nos da menos 16,43 mil. Elevado al cuadrado nos da 269,94 miles de quetzales al cuadrado. Procedemos a verificar sumas. La suma aquí de las diferencias respecto a la media aritmética siempre es igual a 0. Aquí debe dar siempre igual a 0 o aproximadamente igual a 0. Y luego tenemos 41,34 más 874,38 más 238,08
más 1.051.70, más 154.50, más 2.869.74, más 269.94, nos da un valor de 5.499.68. Que ese valor, recuérdense la fórmula, sumatoria de diferencia respecto a la media aritmética al cuadrado, sumadas, unos 5.499, toca dividirlos dentro de n minúscula, recuérdense que es tamaño de la muestra, 7 muestras las que estamos buscando, y entonces al dividir 5.499.68 dentro de 7, nos da 785.67, y si a 785.67, que es la varianza, hasta ahí esta sería varianza, le sacamos la raíz cuadrada a la varianza y nos da la desviación estándar, que en este caso sería 28.03. 28.03 sería nuestra desviación estándar. Imagínense un promedio de 34.43 y una desviación estándar grandísima de 28.03, casi el mismo valor que el promedio. Se desvían los valores, ¿verdad? Ese es un poco el análisis que aquí podemos tener. Toca a continuación estimar el saldo promedio de los clientes, es decir, el promedio de la población. Pero nótese que es una estimación, no es un cálculo. Estimar el saldo promedio de los clientes con un intervalo de confianza del 99%. Recordar que la fórmula del intervalo de confianza que ya vimos en la clase anterior es la letra griega mu, que significa promedio de la población, es igual a la X barra, que es el promedio de la muestra. Tenemos que encontrar obviamente el promedio de la muestra para partir del promedio de la muestra e inferir que es el promedio de la población. Ese promedio de la muestra le vamos, puesto que se trata de un intervalo de confianza, le vamos a aplicar un valor de z negativo para el límite inferior, un valor de z positivo para el límite superior. Ese valor de z va a estar basado en este 99%. Y vamos a calcular antes necesariamente el error estándar. ¿Cómo se calcula el error estándar para la muestra? Partiendo de la desviación estándar de la muestra, la S. Esta que acabamos de calcular aquí nos va a servir de base. La S la divido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que en este caso va a ser 7, multiplicado, por eso el punto aquí, por la raíz cuadrada del tamaño de la población, que es 26, menos el tamaño de la muestra, que es 7, dividido el tamaño de la población, que es 26, menos 1. Aquí colocamos ya los datos, estos que acabo de decir. Error estándar es igual a desviación estándar de la muestra, el 28.03 que acabamos de calcular, divido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra es 7 elementos, su raíz cuadrada por tamaño de la población, los 26 clientes de los cuales estamos hablando, menos el tamaño de la muestra, que es 7, dividido tamaño de la población, 26, menos 1, que es un valor constante. Si ustedes me quieren ayudar ahí con los cálculos, restan entonces 26 menos 7 nos da 19, 26 menos 1 nos da 25, 19 dividido 25, y a eso el valor le sacan raíz cuadrada, que lo van a multiplicar por la raíz cuadrada de 7 que divide 28.03, y el valor de dividir 28.03 dentro de la raíz cuadrada de 7 lo multiplican por este valor que da aquí, y eso debiera darnos 9.23. Con ese 9.23 tenemos encontrado el error estándar de la muestra, es decir, esta sería prácticamente la desviación estándar de la muestra. Ya bastante ajustada en función del tamaño de la población. Vamos a tener, puesto que se trata de un intervalo de confianza, un límite inferior en el que el punto de partida, recuérdense, la fórmula dice que la media o el promedio de la población, la letra griega mu, es igual al promedio de la muestra, 34.43, que hemos calculado en la lámina anterior, 34.43, promedio de la muestra, más menos, vamos a empezar con el menos, 2.57, recuérdense que el 2.57 sale de dividir 0.99 entre 2, nos da 0.495, y si ese 0.495 lo buscamos en la tabla número 2,
representa 2.57 desviaciones estándar que aparecen en la tabla 2. Eso lo vamos a multiplicar por 9.23, que es nuestro error estándar. Adelante, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, licenciado. Solo con una consulta. Entonces, Z siempre va a ser 2.57. Siempre va a ser esa cantidad. Para un 99% si se lo piden. Si le piden el 95%, va a ser 1.96. Ok, entonces ustedes deben de decir el nivel de confianza que le van a dar. Es dependiendo del nivel de confianza y siempre es 95 o 99. Sí, le van a pedir un nivel de confianza. Generalmente 95 y 99%. Okay. Puede aparecer por ahí alguien que les diga el 85%. Si le dicen el 85% de probabilidad, usted divide 85 dentro de 2. ¿Por qué dentro de 2? Porque la tabla solo tiene un lado. Entonces sería mitad de 0.85 sería 42.5. Se van al 42.5 en la tabla y ven qué número, qué Z le corresponde, la fila y columna correspondiente, y usan ese valor aquí como valor de Z. Los más usados, 95%, utilizando 1.96 como valor de Z, y 99 utilizando 2.57. No sé si me explico ahí, por favor. Sí, gracias. Muy bien. Aquí igual les queda el ejemplo. Miren, en color celeste, Z.99 lo dividen dentro de 2, da 49.5. Ese se busca dentro de la tabla 2, que es la tabla de área bajo la curva normal de probabilidad. El encontrado en el frente más próximo, por eso usamos 2.57. Lo mismo podría pasar con el punto 95, diríamos punto 95 entre 2, nos daría el punto 95 entre 2 nos da punto 47.5. Ese lo vamos a buscar en la tabla 2 y el valor va a estar en la fila 1.9 y columna 6, y así cualquier valor que les dé. Entonces, teniendo el error estándar de 9.23, el nivel de confianza de 2.57 y un promedio de 34.43, primero utilizamos el signo negativo por la mitad de la tabla, que representa el 2.57, valor de Z abajo del promedio, multiplicando 9.23, nos da 10.71. Y luego, para el límite superior, 34.43, que es el promedio de la muestra, más, cambiamos el signo nada más, 2.57, que nos multiplica a 9.23, y el valor aquí encontrado lo sumamos a 34.43, nos da 58.15. Entonces, aquí, basados en un 99% de probabilidad de acertar, se estima que el saldo promedio de estos 26 clientes que estamos analizando podría estar comprendido entre 10.71 quetzales y 58.15 miles de quetzales. Nótese que estamos dejando un margen bien abierto. Y no estamos asegurando, es que el saldo de los clientes es de tanto. Aquí estamos diciendo con una probabilidad de acertar del 99%, seguro que si usted se dedica a hacer, recopilar los datos de los miles de clientes, en este caso los 26, el promedio tendría que estar fijo entre 10.71 y 58.15. Es bastante, altamente probable que el saldo promedio ahí esté. Entonces, con esto respondemos la pregunta C. Y la última, nos dice estimación de la media poblacional por la estimación puntual. Vamos a estimar el promedio de la población. Recuérdense que generalmente el promedio de la población no lo calculamos, sino que lo estimamos, porque o la población es muy numerosa o la población es infinita. ¿Qué hacemos para poderlo estimar? Tenemos dos formas: o lo hacemos por intervalo de confianza, que es lo que acabamos de hacer aquí, en el que, partiendo de un promedio de la muestra, una fórmula simple del promedio de la muestra, aplicamos nivel de confianza y probabilidad, ajustamos el error estándar y tenemos los dos límites o extremos que nos dan entre qué valores podría estar el promedio. Pero podemos ser muy puntuales, concretos,
invariable, si se quiere, y decir que si encuentro el promedio de la muestra que ya encontré desde esta diapositiva, dividiendo 241 dentro de 7, si yo encuentro el promedio de la muestra, puedo tener por estimación puntual, por inferencia estadística, por estimación puntual, que si 3443 es el promedio de la muestra, entonces 3443 es el promedio de la población. Aquí somos categóricos, aquí somos puntuales, aquí somos concretos en afirmar y decir que el promedio de la población es exactamente el promedio de la muestra. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí, por favor. Bueno, voy a detener aquí la grabación entonces, gracias. ¿Dudas o preguntas? Para que no tengan pena de preguntar. Aparte que tengo la nariz tapada y tenía que respirar un poco y tomar un trago de café, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? ¿Verdad que es fácil? Esto es de lo más difícil que dicen algunos que vienen en el examen final, pero bueno, no es difícil, nada difícil. Yasmín, adelante. Lick, entonces, la estimación de la media poblacional es lo mismo que decir que es la media aritmética del promedio. Sí, el promedio de la población, la estimación del promedio o la estimación de la media de la población es calcular el promedio para la muestra. Ah, ok. Sí, bueno, no entiendo por qué existe el otro método que es tan largo, si se puede hacer con esto. Porque algunos prefieren utilizar el tema probabilístico y admitir que en las poblaciones se puede fallar. Entonces le asignan un nivel de confianza que puede estar entre 2 o hasta 3 desviaciones estándar. Recuérdese que 95% es equivalente al 95 o al revés, 95.46 lo hacemos equivalente a 95, que es el promedio de la población bajo una curva normal, menos 2 desviaciones estándar, más 2 desviaciones estándar. Entonces, literalmente usted va a tener una confiabilidad que está tomando un 95% de los datos. Entonces, debiera de fallar muy poco. Puede fallar 2 puntos hacia arriba o puede fallar 2 puntos hacia abajo. Por eso es que muchos le dan muchísima confiabilidad al muestreo. ¿Sí? Es bien difícil que el muestreo en algún momento determinado, bien llevado, tenga un sesgo, porque la gran mayoría de fenómenos tiende a parecerse al comportamiento que tiene una curva normal. Y luego, por el lado del 99%, usted tiene el promedio más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces, en estadística, hablar del 99.72 es hablar casi del 100% de confiabilidad. Le va a fallar un punto 28, ¿sí? Lo que le falta a 99.72.72 para ser igual al 100%. Entonces le está dando usted la confiabilidad de hasta 3 desviaciones estándar abajo del promedio y 3 desviaciones estándar arriba del promedio. Por eso es que el grado de error aquí no debiera ser tan significativo. Estamos confiando bastante y estamos dando fe que el promedio de la población tiene que caer entre esos dos valores. De hecho, si usted analiza el 3443 que tenemos aquí, fijo, está dentro de los 1051 que dijimos, eran 1051 y recuerden el otro valor. Vamos a regresar. 1071 y 5815. 3443 cae exactamente entre esos dos valores, ¿verdad? No sé si respondo su duda, mi estimada. Sí, licenciado, muchas gracias. Con gusto, Yasmín. Bien, tenemos todavía algunos minutos. Si quieren, vamos a grabar la siguiente parte, que es el muestreo sistemático. Déjenme ver si tengo todo lo que necesito. Creo que sí. Sí. Está aquí. Ok.
Vamos con el muestreo sistemático. Bien, estimados jóvenes, aquí vamos a dar un tiempecito en lo que esto termina de... Bien, vamos entonces, jóvenes, a continuar con nuestros temas relativos al muestreo. Ahora vamos a hablar esta misma tarde, 18 de octubre del año 2023, del muestreo sistemático. Ya hemos visto que de los 3 tipos de muestreo probabilístico o aleatorio o al azar, vamos a ver 3 versiones diferentes. El muestreo aleatorio simple, que ya lo vimos, el muestreo sistemático, que es el que vamos a ver a continuación, y el estratificado en una futura sesión. Veamos a continuación el muestreo sistemático. Digamos que la base fundamental es partir de un intervalo de selección. Ese intervalo de selección puede estar perfectamente basado en esta fórmula, sencilla fórmula que tenemos aquí. Y de intervalo es igual a tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. ¿Por qué llamarle sistemático a esto? Es porque vamos a encontrar un sistema, una forma de seleccionar los valores cada determinado número de elementos. Por eso, un intervalo de selección. Cada cuántos yo voy a seleccionar uno. Y para ello, pues, si yo divido el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, voy a tener prácticamente los segmentos necesarios en los que yo cubro prácticamente toda la población. Entonces, aquí lo interesante es que definimos ese intervalo de selección y en función de ese intervalo de selección, la duda, la incógnita es ¿por dónde empiezo? Cada cuánto aplico me lo va a decir la fórmula, pero no me va a decir en dónde empiezo. Porque, por ejemplo, para fines prácticos, nosotros en auditoría decimos revisate cada 10 facturas. Revísate una cada 10 facturas. Bueno, ¿y en dónde empiezo? Allá viene el criterio subjetivo a veces del auditor. Revísate todas las terminadas en 7. ¿Por qué en 7? Porque el auditor le gusta el 7 y le puso a su asistente a buscar las facturas terminadas en número 7. ¿Sí? Así se va 7, 17, 27, 37, 47, 57 y así hasta llegar a la cantidad de 200 facturas que tuviera que revisar. Mientras que aquí definimos el intervalo de selección, pero le aplicamos una parte inicial que debe de tener un contenido eminentemente probabilístico basada en la tabla. Veamos entonces. Vamos a usar el mismo ejemplo, ¿sí? Para el muestreo sistemático. El mismo ejemplo de los 7 clientes de la empresa, si no cobro, me pagan. Los datos son exactamente los mismos. Nótese que lo que he marcado en rojo es aquí lo único que cambia. Vamos a seleccionar los clientes utilizando muestreo sistemático. Vean bien su examen final, vean bien su laboratorio, porque donde les diga muestreo sistemático, aunque les den el criterio de selección, ustedes solo van a escoger la primera muestra mediante este criterio. Todas las demás tendrá que ser en función del intervalo de selección. Ojo con eso. Se me equivocan mucho en los exámenes privados porque no leen que el muestreo es muestreo sistemático. Y de ahí las preguntas son las mismas. La desviación, de hecho, el criterio de selección es el mismo. Columna, fila 52, columna 2, columna hacia la derecha. Al terminar una fila puede pasar con la siguiente, hacia abajo, etcétera. Es decir, aquí lo único que cambia es que no les digo muestreo aleatorio, ¿verdad? Simple. Les digo utilizando muestreo sistemático. Les pido lo mismo, desviación estándar de la muestra. Les pido estimar por intervalo el saldo promedio de los clientes con una probabilidad del 99%. Les pido estimar puntualmente el saldo promedio poblacional de los clientes.
En función de esto, vamos a ver que vamos a tomar de base los datos y el criterio de selección del problema anterior. Ese va a ser, entonces, basados en ese problema anterior, tamaño de la población es 26, los 26 clientes que ya hemos visto, estos 26, nos pueden contar si gustan. 7 es el tamaño de la muestra, la n minúscula, 26 dentro de 7 es igual a 3.71. Eso tienen dos criterios, aproximación por exceso o por defecto. Yo, puesto que pasa de 0.51, prefiero, utilizar aproximación por exceso y aproximo a 4. Eso quiere decir que cada 4 clientes voy a seleccionar uno, ¿sí? Como me pudo haber salido 10, cada 10 clientes selecciono uno. Aquí me salió 4, pues cada 4 yo selecciono uno. La primera muestra, otro aspecto importante aquí es la misma, ya que se basa en el criterio, es decir, nos vamos a ir a la fila 52, en la columna 2, últimos dígitos. Aquí estamos diciendo que es 20. Si ustedes se recuerdan, podemos volver al ejemplo de selección, fila 52, columna 2, últimos dígitos. El primero que encontramos es el 20, ¿verdad? ¿Se recuerdan bien de eso, verdad? Y entonces aquí ahora toca empezar con el 20. ¿Qué hacemos? De hecho, aquí está puesta la tabla, ¿verdad? A partir de la primera muestra, que es 20, fila 52 y columna 2, últimos dígitos. Primera muestra encontrada es esa, encontrada en la tabla de arriba, aquí les pongo yo. Utilizamos el intervalo de selección. A 20, que es la primera muestra encontrada, le sumamos el intervalo de selección que es 4. Recuerden cuál es el 4, este 4, este intervalo de selección que tenemos aquí. Este 4. Y entonces, 20 más 4, ¿cuánto les da? 24. Luego decimos 24 más 4. Recuérdense que solo hay 26. 24 más 4 da 28. Solo hay 26, entonces restan 28 menos 26 y eso les da 2. O como que hubieran venido de la siguiente manera. Tenían el cliente 24, se van al expediente 25, se van al expediente 26 y resulta que ya no tienen más expedientes numerados en lo que hacen. Se van al primer expediente. Expediente 1, expediente 2. Y ahí llevan los 4. Entonces, el siguiente número a seleccionar, el siguiente cliente a seleccionar es el número 2. Luego 2 más el intervalo de selección que es 4, van a seleccionar el cliente 6. Luego 4 más el intervalo de selección que es, 6 más el intervalo de selección que es 4 nos da 10, van a seleccionar el cliente 10. Luego 10 más 4 es igual a 14, 14 más 4 es igual a 18. Y aquí tienen el 20, el 24, el 2, el 6, el 10, el 14 y el 18 como sus muestras. ¿Qué tienen que hacer ahora? Proceder de la misma manera que la anterior. Aquí, si ustedes ven, no lo tengo yo hecho. Lo voy a dejar como tarea. Con esas 7 muestras seleccionadas, tienen que continuar con todo el desarrollo del problema. Es decir, van a regresar a hacer en primera instancia este promedio. Es decir, van a tener las muestras que seleccionan, estas con los nuevos números, 20, 24, 2, 6, 10, 14, y bueno, se me olvidó uno ahí. Vamos a ver, regresemos a las muestras. Sí, 10, 14 y 18. 20, 24, 2, 6, 10, 14 y 18. Van a tener estas muestras aquí. Le van a colocar su saldo. Las van a sumar. Las van a dividir dentro de 7. Les va a dar un nuevo promedio. Y ahí ya se vienen a sacar sus diferencias o desviaciones. Las van a elevar al cuadrado. Las van a sumar. La van a dividir dentro de 7. Le van a sacar raíz cuadrada. Van a tener su desviación estándar. Lo van a estimar este intervalo de selección,
perdón, este intervalo de confianza, siempre con el 99% hasta tener sus respuestas y su estimación puntual que va a ser el mismo promedio que tendrán que haber calculado al sustituir en el orden estos valores. Eso es lo que tienen que hacer aquí en el muestreo sistemático. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí, por favor? Si no, pues aquí concluyo con esto el video del muestreo sistemático. ¿Dudas o preguntas? Creo que, perdón, no leí, me descuidé un poquito, Yanina, ¿qué dijo? No le quedó muy claro. Yanina, voy a ver el texto. Creo que me quedó claro. Ah, muy bien. Sí le quedó claro. Magnífico, magnífico. Bien sencillo. Lo único que cambia es la manera en la que seleccionamos los elementos de la muestra. Ahora toca el muestreo estratificado, que es con el que concluiríamos. Déjenme ver qué tantas diapositivas son. Vamos a ver, 2, 3. Yo creo que deberíamos de terminar en los 15 minutos que nos quedan. ¿Me permiten grabar un video más? Sí, está bien, Lick. Gracias. Ok. Vamos a ver entonces. Bien, mis estimados jóvenes, vamos a continuar esta tarde, el 18 de octubre del año 2023, con nuestro tercer tipo de muestreo. Ahora vamos a hablar del muestreo estratificado. Me voy a permitir poner mi presentación en modo de presentación, valga la redundancia. Hablar del muestreo estratificado es que ustedes pueden tener una población muy numerosa, la cual por asuntos de ordenamiento, de comparabilidad, de que son muy parecidos sus elementos, se segmentan, se agrupan, se estratifican de tal manera que se parezcan lo más que se pueda. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo comparar la parte biológica, física y de salud de un bebé de menos de 2 años a la de un niño de 7 años. Generalmente los médicos clasifican las edades de los niños de 0 a 2. De hecho, hay una alta mortalidad infantil en esa edad, puesto que los niños requieren de mucho más cuidado. Y luego, pues ya es comparable los mayores de 2 años hasta 7. Y luego los dividen y los clasifican en mayores de 7 hasta 12. Y luego ya preadolescentes entre 12 y 15 y así. Se va la población hasta que tenemos los que ya son de tercera edad. Les decía en una clase anterior también que la población para efectos económicos, que de repente que ustedes dirán, bueno, es un ejemplo médico, pero un ejemplo que pega muy bien con nosotros es la clasificación que hacemos por tipo cliente. Hay clientes A que nos compran pues mucho, nuestros mejores clientes, nos pagan mejor, nos compran mucho. Los clientes B son los clientes regulares, nos compran en término medio, y los clientes C, de pronto los que nos compran menos, hasta tener clientes de contado. O sea, cada quien puede tener sus distintas estratificaciones, ¿sí? Cliente A, B, C, D, la SAT tiene pequeño contribuyente, contribuyente normal, mediano contribuyente, contribuyente especial. Esa comparabilidad, esa particularidad, ya sea por valor o por parecerse entre sí, hace que tengamos una población dividida en estratos, y entonces en función de la cantidad o el peso porcentual de ese estrato, nos toca muchas veces seleccionar las muestras. Por eso es que lo más usual que hacemos es fijar o distribuir la muestra de manera proporcional.
Es decir, yo puedo tener una población grande y la puedo dividir en A, B, C. Voy a tener 3 estratos. O estrato 1, estrato 2, estrato 3. Puedo tener 5 estratos. ¿Cómo hago si me dicen divida esa muestra de forma proporcional? ¿A qué estrato le voy a dar más? Aquel que tenga una mayor ponderación o importancia relativa. Es decir, si el grupo más pequeño tiene más clientes, a ese le voy a asignar más muestras. Si el último de los estratos tiene menos población, menos clientes, a ese le voy a seleccionar menos muestras. Entonces eso se llama afijar la muestra de forma proporcional. Y aquí tenemos una forma bien básica de estimar el saldo promedio de los clientes o el saldo promedio de cualquier variable que tengamos, diciendo que si encuentro el promedio de la muestra, entonces tengo el promedio para toda la población. Eso se llama estimación puntual, y ya lo hemos dicho. Si yo encuentro el promedio de la muestra, encontraré el promedio de la población. Entonces, para encontrar el promedio de la muestra en un estrato, en un grupo de estratos, yo puedo ver W, que es la ponderación. Esa ponderación tiene que ver con un porcentaje de participación. ¿Cuánto participa el estrato 1, W1? W aquí viene de weight, de peso, de peso relativo. ¿Qué porcentaje representa el primer estrato por el promedio del primer estrato? Vamos a multiplicar importancia relativa por el promedio de ese estrato, más el segundo estrato, que multiplica el promedio del segundo estrato por el peso relativo de ese segundo estrato, hasta la cantidad de estratos que pudieran haber. Los estratos van a ir mucho como una fracción del muestreo por el peso relativo que cada uno tiene, y obviamente hablamos de la necesidad de tener promedios para cada estrato. ¿Cuál es el promedio de ingresos de los pequeños contribuyentes? ¿Cuál es el promedio de ingresos de los medianos contribuyentes? ¿Cuál es el ingreso promedio de los grandes contribuyentes? ¿Cuál es el promedio de ingreso de los contribuyentes grandes especiales? Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y aquí tenemos también, aparte de encontrar una estimación puntual, tenemos también la misma estimación por intervalo de confianza. La fórmula es exactamente la misma del muestreo que hemos visto. Promedio de la población es igual a promedio de la muestra más menos un nivel de confianza o de probabilidad. Nivel de confianza que puede ser del 95 o del 99%. Ya lo hemos dicho que puede variar y pueden darnos cualquier otro, por el error estándar. Aquí lo que cambia es la forma de calcular ese error estándar del promedio o de la media. ¿Cómo calculamos el error estándar? Pues multiplicando el peso relativo de ese estrato elevado al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado, digamos varianza del del primer estrato, ponderación de importancia por desviación estándar al cuadrado o varianza del primer estrato dividido el tamaño de la muestra para ese primer estrato. Y así nos vamos, ponderación de importancia, el segundo estrato al cuadrado por desviación estándar al cuadrado o varianza del segundo estrato, dividido el tamaño de la muestra del segundo estrato hasta la cantidad de estratos que pudieran haber. Aquí obviamente la S es desviación estándar, la W sigue siendo ponderación, y para encontrar la desviación estándar de la muestra ya hemos visto que parte de la sumatoria de las diferencias o desviaciones respecto al promedio elevadas al cuadrado, divididas entre el tamaño de la muestra y de ellas su raíz cuadrada. Aquí tenemos la aplicación del muestreo estratificado a través de un ejemplo. Estos son siempre problemas de examen. Nos dice el ejemplo, en 2.000 establecimientos, es nuestra N mayúscula, comerciales, se toma una muestra de 500 clientes, que es el tamaño de nuestra muestra, N minúscula, formando 3 estratos, estrato 1, 2 y 3. Para cada uno se calcula la utilidad promedio mensual. Tenemos primero cuántos son por cada estrato, 800 más 700 más 500 da los 2.000, aquí están, estratificada la población. Luego nos dan promedio para cada uno. El primer grupo, su promedio es 100, el segundo es 800 y el tercero es 1.300. Vean, muy variados los promedios. Obviamente estos clientes son que venden poco, pero son muchos clientes. El segundo grupo es menos cantidad de clientes, pero venden más, así en ingresos.
Y el tercero son menos clientes todavía, pero que venden mucho más. Les calculamos también su desviación estándar. Recuerden que aquí en lugar de desviación estándar les pueden dar de una vez la varianza. Si les dan varianza, no elevan al cuadrado ahí más adelante. Si les dan desviación estándar, sí la deben de elevar al cuadrado. ¿Qué nos piden generalmente en un tipo de problemas con esto? La distribución de la muestra con la fijación proporcional. Es decir, si tengo que distribuir 500 muestras, ¿cuánto le tocan a cada estrato? Eso significa esto en buen español, en términos comunes y corrientes. Segundo, nos piden estimar puntualmente la utilidad promedio. Eso significa calcular el promedio de la muestra. Luego nos piden estimar por intervalo de confianza con un 95% de confianza. He hablado de 95, 99 o cualquier otro nivel de confianza. Y nos piden estimar la utilidad promedio de toda la población, una estimación total. Vamos directamente al cálculo de la muestra con la fijación proporcional. Vamos a repartir las 500 muestras en los 3 estratos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, encontrando su ponderación o importancia. Si dividimos 800 dentro de 2.000 clientes, 800 es el estrato 1, dentro de 2.000 nos da 0.40, esa es la ponderación del primer estrato. 700 dentro de 2.000 nos da 0.35, esa es la ponderación del segundo estrato. Y 500 dentro de 2.000 nos da 0.25 para la ponderación del tercer estrato. Por lógica, esto 40 o 0.40 por 0.35 por 0.25 debe sumar igual a 1, ¿verdad? Esa es su ponderación. Este es distribuir la población con afijación proporcional. Este es el porcentaje que representa cada estrato. Segundo, vamos a ir a distribuir las muestras en función de esa ponderación. Son 500 muestras a distribuir por el 0.40, eso nos da 200. Ese va a ser el tamaño de la muestra, el primer estrato. Es decir, que de 800 clientes, de las 500 muestras, tocará aplicar o seleccionar 200 muestras de estos 800. Ese es nuestro N1. Luego 500 por 0.35, que es la ponderación del segundo estrato. Aquí vamos a seleccionar 175 clientes. De 700 que hay, vamos a seleccionar 175, es el tamaño de la muestra número 2. Y el tercer estrato, de 500 clientes, vamos a seleccionar 125. 500 por 0.25 son 500 muestras. Aquí coincidentemente este 500 pareciera el mismo, pero este es 500 clientes. Aquí es el tamaño de la muestra, que son los 500 repartidos. 500 por 0.25 es igual a 125. ¿Qué debiera sumar esto? 200 más 175 más 125 deben de sumar las 500 muestras. Aquí le damos respuesta al primer inciso. Distribuir las muestras, las 500 muestras para cada estrato con participación o afijación proporcional. 40% de las muestras son para el primer estrato, eso representa 200. 35% de las muestras representan 175 muestras para el segundo estrato. 25% de las muestras de las 500 representan 125 para el tercer estrato. ¿Qué toca a continuación? Estimar puntualmente la utilidad promedio. ¿Cómo sale esto? Pues por la ponderación, 0.40 por el primer promedio. Ese promedio nos da la información del problema, ¿sí? Luego tenemos 0.40 por 100, entonces más 0.35 por el segundo promedio. Aquí está, 800. Más 0.25, que es la tercera ponderación, por el tercer promedio de 1.300. Si yo aplico 0.40 por 100 nos da 40, luego 0.35 por 800 nos da 280, 0.25 por 1.300 nos da 325. Entonces, el promedio de todas las muestras de forma puntual es igual a 645. Con base a la muestra se estima que la utilidad promedio de toda la población es de 645. ¿Qué toca a continuación? Estimar por intervalo de confianza. La estimación por intervalo de confianza parte de un promedio de la muestra que acabamos de encontrar, de 6.95, luego un valor de Z de 1.96. ¿Cómo sale? 0.95 dentro de 2 nos da 0.45 y eso en la tabla 2. Vamos a encontrar el 1.96. El error estándar no lo conocemos, por lo que hay que calcularlo. La fórmula del error estándar está aquí. Ponderación del primer estrato al cuadrado por desviación estándar al cuadrado dentro del tamaño de la muestra del primer estrato. Aquí vamos entonces.
ponderación o importancia del primer estrato 400.40, perdón, aquí está, el punto 40, que multiplica a la desviación estándar del primer estrato, que es 20. Aquí tenemos el 20 al cuadrado, dividido el tamaño de la muestra del primer estrato, que es 200. Y así nos vamos con cada estrato más ponderación o importancia del primer estrato del segundo estrato al cuadrado, 0.35 al cuadrado, por desviación estándar al cuadrado del segundo estrato. Aquí tenemos la desviación estándar del segundo estrato al cuadrado, dividido tamaño de la muestra del segundo estrato. Tamaño de la muestra del segundo estrato, 175. Más ponderación o importancia del tercer estrato, está el punto 25, que multiplica a 100, que es la desviación estándar del tercer estrato, 100. Recuérdense que aquí si me dan varianza, allá ya no elevo al cuadrado. Aquí sí los estoy elevando al cuadrado porque son desviaciones estándar. Dividido dentro de 125, que es el tamaño de la muestra del tercer estrato. ¿Qué hacemos? Pues elevamos al cuadrado, ambos los multiplicamos entre sí, dividimos dentro de 200, y al final toda la operación en cada uno de los términos, 0.35 al cuadrado por 50 al cuadrado y 275 más 0.25 al cuadrado por 100 al cuadrado y 225 nos da un error estándar de 2.66. Entonces, para estimar por intervalo el promedio de la población va a ser igual a 645, que es el promedio que encontramos aquí de forma puntual, más menos 1.96, que dijimos que era el nivel de confianza y probabilidad del 95%, multiplicado por 2.66, que es el error estándar. Entonces, para un límite inferior, el promedio de la población es igual a 645 menos 1.96 por 2.66, nos da 5.21, y eso es igual a 639.79, es decir, a 645 le restamos 5.21, nos da 639.79. Y para el límite superior, promedio de la población es igual a los mismos 645, que es el promedio de la muestra, más la multiplicación de 1.96 con signo positivo por 2.66 nos da 5.21. Entonces, sumado eso, nos da 650.21. Con un 95% de acertar, se estima que el promedio de la utilidad de los 2.000 establecimientos, son los 2.000 establecimientos que estamos analizando, están aquí al inicio, ¿verdad? 2.000, la suma de 800 más 700 más 500. El promedio de la población debiera de oscilar o debiera de ubicarse entre 639.79 como límite inferior y 650.21 como límite superior. Si ustedes comparan el 645 fijo, cae dentro de estos dos valores, ¿verdad? No se sale para nada. ¿Por qué? Por el nivel de confianza y probabilidad que les damos. ¿Qué más les piden? Una estimación de la utilidad total. Eso era lo que el problema decía, utilidad promedio de toda la población o una estimación total. Para eso es un valor X. La fórmula dice valor de X es igual a promedio de la muestra 645 por el tamaño de la población, que es 2.000. 645 por 2.000 les da 1.290.000. Esta es la estimación de los ingresos totales de toda la población. Si yo tengo un promedio de 645 por cada cliente, lo multiplico por los 2.000 clientes que son, mi cartera total es de 1.290.000. Bueno, hasta aquí llega este tercer video en el tema del muestreo. Yo les agradezco por hoy su atención. Muchas gracias por haber estado en esta clase y será hasta una futura ocasión. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta, comentario antes de retirarnos? Si no, aquí hemos terminado la unidad de muestreo. Nos podemos retirar y Dios mediante, creo que tenemos clases de viernes. Vamos a... Qué bueno, Marisela, me alegra que esté claro.
Si no, cualquier cosa, ahí está el video o aquí estoy yo el próximo viernes para que me pregunten. Les deseo una feliz tarde, que estén bien, buen regreso de su cuarto a la sala, ya a comer algo, a su ref, a saludar a su mamá, a su papá, que estén lo mejor que se pueda. Muchas gracias, licenciado. Disculpe, ¿Sí? el viernes no hay clases, ¿verdad? Ah, es feriado. Ajá. Es cierto. El 20 de octubre, sí. Bueno,